reunido nuevamente con el kinesiólogo Imas Galicia, que es el encargado de la sala respiratoria infantil. Y el día de hoy Imas nos viene a conversar un poquitito de este cuidado que tenemos que tener específicamente en las enfermedades respiratorias, pero en niños. Que sabemos que se aproxima el invierno y es donde cambia la temperatura y aparecen estas enfermedades respiratorias muy comunes. Así que el día de hoy, bueno, como les comenté, estamos con Imas. ¿Cómo estás, Imas? Buenos días. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Imas, cuéntanos. El día de hoy, bueno, la idea es conversar un poco de estas enfermedades respiratorias que son bien comunes, especialmente en niños. ¿Qué nos puedes comentar tú? Bueno, si bien ya estamos entrando ya al invierno, digamos, se da inicio generalmente al programa, o sea, uno se enfatiza en el programa IRA, pero se da inicio a la campaña invierno, la cual lleva consigo digamos, muchas medidas que tienen que ver con la prevención de enfermedades respiratorias. Una de ellas, bueno, inicia desde siempre, de todos los años, desde marzo, que es la campaña de vacunación. La campaña de vacunación más que nada para prevención de algunas enfermedades, principalmente la influenza en esta fecha, que es por corte epidemiológico, pero en realidad hoy en día estamos azotados más por el tema del coronavirus. Si bien las enfermedades respiratorias van a ir aumentando, lo bueno es mantener más que nada las medidas preventivas bien conscientes, y de ello yo quería explicar más que nada cuáles son las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias. Y uno de ellos, bueno, para los niños que son menores por ejemplo, de un año, es la lactancia materna, es lo más importante. La lactancia materna es el único medio de defensa que entregan las mamás a los niños hasta los 6 meses, porque después los niños se están alimentando por boca y ya, digamos, el factor inmunitario, la inmunidad la van obteniendo a través de los alimentos. Una de las otras medidas de prevención, en este caso en los niños, es el aseo nasal frecuente. Si bien las mamás le hacen aseo nasal a los niños cuando se enferman, en realidad siempre hay que hacer aseo nasal, así como nosotros nos vamos limpiando la nariz frecuentemente en el día y no solamente cuando estamos enfermos. En las guaguas también ocurre lo mismo. Las guaguas no son nada algo especial, sino que hay que hacerle aseo nasal frecuente y mantenerle bien permeable su nariz, o su orificio nasal, o el interior de la nariz, como quieran ver. Ahora, el aseo nasal, igual es bueno tener bien presente que el uso de fisiolín, yo por ejemplo no lo recomiendo, porque en realidad el fisiolín irrita las vías respiratorias o las fosas nasales, y al irritarlas genera más vulneración de esa área. Por lo tanto es mucho más fácil que los bichos colonicen ahí y generen una enfermedad respiratoria. Por ende, lo más importante para hacer una higiene nasal y digamos la herramienta como gold standard que existe, el aspirador nasal o la perita. Existen un sinnúmero de peritas, pero en realidad la que yo recomiendo es las manuales. ¿Por qué? Porque las aspiradas por boca, en el fondo, el adulto puede generar demasiada presión al aspirar y puede dañar la mucosa de la guagua, y al final el daño puede provocar, digamos, que se facilite a que ingrese algún bichito. Bueno, si que tienen familiares en la casa que están enfermos, tratar de aislar al niño de ese familiar debería usar mascarilla para evitar digamos, la propagación de bichitos y que obviamente lo vaya a pescar la guagua. Lo otro también es el lavado de manos frecuente, digamos, de la mamá frente a la manipulación de los alimentos, sobre todo si están resfriadas, para evitar, digamos, por ejemplo, si están dándole pecho a la guagua, al manipularse el pecho, al manipularse el pezón, porque hay mamás que tienen el pezón más corto y necesitan alguna técnica que le enseñan, digamos, acá en las clínicas de lactancia, que es para estirarse el pezón, para que la guagua pueda agarrar bien. A veces están contaminando toda esa área y la guagua está, digamos, tomando leche, pero con la contaminación que tiene el pezón. El tema del tabaco también es súper importante, o sea, hay que evitar todo factor irritante medioambiental que pueda ingresar en la vía aérea de la guagua, o sea, en la vía respiratoria. Y de ello tenemos el tema del tabaco. El tabaco es un enorme irritador medioambiental y obviamente de la vía respiratoria, y todos sabemos que la guagua no debería fumar. En realidad existe el fumador activo y el pasivo. El fumador activo es aquel que pesca el cigarro y se lo fuma directamente, y el pasivo es aquel que siente el olor o el humo. O sea, puedes estar inhalando el humo o sentir el olor a tabaco. Eso lo hace igual el fumador. Entonces, frente a eso, podemos encontrar que si yo me fumé un cigarro, no sé, fuera de la casa, ingresé a la casa, obviamente voy a estar pasado cigarro y mi guagua va a sentir ese olor. Claro. Obviamente no lo identifican, pero sí van a estar ingresando la partícula y va a estar generando un daño irreversible en la vía respiratoria en realidad. Aceleran los mecanismos de asma, por ejemplo. Y más, te quería hacer una consulta, o sea, volviendo un poquitito atrás. Hablaste del aseo nasal y del instrumento, de cómo hacer la limpieza, ¿cierto? Decías de que en una persona que no tuviera ninguna patología respiratoria, idealmente que al menor le limpiaran la nariz constantemente.
¿cuánto crees tú que es necesario en el día? ¿2 veces al día? ¿3 veces al día? Siempre que haya moco, en Siempre realidad. que haya moco. Sí, Y si el niño no está resfriado, por ejemplo. Sí, es que en realidad hay casos de niños que no están resfriados, pero suelen sonar de la nariz. Ya. Lo que pasa es que durante el ciclo del parto, el canal del parto, los niños nacen y en realidad a veces tienden a aspirar líquido, digamos, de la mamá, y ese líquido suele ser un poquito más ácido básico y dependiendo de ello a veces genera un daño en la vía respiratoria que suele generar una condición inflamatoria mínima que genera un ruido en guaguas que puede durar hasta el año y medio de vida, y las mamás piensan que están resfriadas o están con mucho moco y al final lo llevan al pediatra o lo llevan al médico general y bueno, en realidad no están resfriadas. Entonces, frente a eso, el médico le da algún tratamiento más que nada por los síntomas que tiene, pero en realidad no están resfriados. Entonces, al final empiezan a hacer aseo nasal frecuente y le echan fisiolina y irritan más. Claro. La idea es, yo recomiendo que cuando uno quiera hacer aseo nasal a la guagua, vea primero si es que tiene moco. Ya. Si usted ve que la guagua le está sonando la nariz y va a mirar los orificios de la nariz y ve moco, ahí es prudente hacer un aseo nasal con la perita. Pero si no veo moco y suena, puede ser solamente inflamación de la mucosa y eso al respirar vibra y suena. Claro. Ya. Ahora, nombraste la famosa perita. Hay mucha gente que no tiene la perita porque los niños ya son un poco más grandes y no la utilizan. Y hay otros que, bueno, tienen Fisiolin porque es lo más fácil de obtener en casa. ¿Qué recomendación darías tú? Si bien no vamos a ocupar Fisiolin, pero ¿qué podemos ocupar? Suero fisiológico, pero no podemos salir a la farmacia a comprar. ¿Serviría el agua cocida, por ejemplo? Que es como el secreto de la abuelita. Ya, mira, en realidad hay distintas ideas de cómo hacer un Fisiolin en la casa. Hay una recomendación en Google que habla de 1 cucharada de sal por litro de agua. Ya. Pero la sal de mesa es terrible, es nociva, o sea, es sal de mesa. Tú es como pescar una piel de un pollo, tirarle un poco de sal y espera unos 5 minutos y ves cómo está irritado. Y esa misma sal yo se la introduzco en la nariz de la guagua, entonces es un agente terriblemente nocivo y daña la mucosa. Ahora, en realidad, si es que necesitas Fisiolin, ¿cuándo va a necesitar Fisiolin? Cuando yo miré la nariz, había moco, aspiré con la pera, seguí viendo, seguía sonando y había moco. Ya. En el caso que no se arregló la pera y recién usó Fisiolin. Si no tengo Fisiolin porque el Fisiolin en la farmacia es caro o en esta fecha, digamos, por la contingencia es difícil salir a la calle o es un riesgo salir a la calle, lo que podríamos usar es esta famosísima suero fisiológico. Si no tengo suero fisiológico, entonces sí, se puede usar agua cocida, pero no va a tener el mismo efecto del Fisiolin porque la concentración o la sal en el fondo, en baja cantidad, no es sal de mesa, en baja cantidad, genera, digamos, la disolución del moco. Pero el agua cocida no va a generar disolución del moco. Entonces, ese es el tema. A no ser que tú quieras hervir el agua o la quieras cocer en realidad y le eches un poco de sal mientras está cociendo. Exacto. Ya, perfecto. Oye, ya, bueno, sabemos de que en esta fecha, como bien mencionabas, ya debería haber comenzado la campaña de invierno, pero por la contingencia quizá ha cambiado un poco eso. Los controles. Sabemos que no estamos con control, nos están haciendo control en Salaíra. ¿Cómo se están abordando esos niños que necesitan control o necesitan algún tipo de medicamento, algún inhalador? Bueno, ¿Cómo lo estás abordando tú? los controles en realidad de los pacientes agudos que no pertenecen al programa crónico IRA, esos son de manejo de morbilidades. Si el paciente está, si el usuario o el niño está enfermo y es necesario llevarlo al consultorio, entonces ahí un médico de morbilidad lo va a diagnosticar y le va a dar su tratamiento. No hay otro camino. Ahora, en los pacientes crónicos, que es nuestro universo de control en la sala IRA, esos pacientes nosotros no le estamos haciendo control de crónico, pero sí le estamos entregando a través de repetición de receta los medicamentos al domicilio para que no tengan que acercarse al consultorio. Por lo tanto, todo paciente crónico que esté en control en la sala IRA está recibiendo sus medicamentos porque nosotros queremos evitar que esos pacientes, a falta de sus medicamentos, entren de descompensaciones y esas descompensaciones no las puedan manejar los papás en la casa con los medicamentos de emergencia que le estamos entregando, para que obviamente la idea es que no vengan al consultorio a consultar por una descompensación, siendo que esa descompensación podía haberse manejado en la casa y someterlo al riesgo de contagio acá. Ahora, todos nuestros pacientes crónicos obviamente saben cómo manejar una crisis, y si esa crisis no se mejora o no se revierte en ese momento, ahí sí que es necesaria la consulta
a médico o a la urgencia, pero la idea es evitar la exposición de los pacientes que son de riesgo. Los pacientes crónicos son pacientes de riesgo hoy en día en el tema de la contingencia que estamos viviendo. Bien, bien, pues Ima, muchas gracias por aclarar esta información. Creo que tus usuarios lo van a agradecer, así que nos vemos pronto, pues. Muchas gracias. Gracias, colega.